Este es tu devocional en casa, una oportunidad para leer y orar con la palabra de Dios. Hola, bienvenidos a este tiempo de su devocional en casa. Mi nombre es Edwin Ospina y en esta mañana los invito para que podamos leer la Escritura, la palabra del Señor y responder a ella en oración. El texto que nos guía para hoy es el Evangelio de Mateo en el capítulo 7, el verso 24. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Leamos nuevamente. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Un hermoso texto. Demos un poquito de contexto. El Evangelio de Mateo fue escrito pensando en un auditorio judío. Cuando Mateo escribe, quiere mostrar que Jesús es el Mesías prometido en el Antiguo Testamento, quien con su muerte salva a su pueblo de sus pecados. Mateo organiza su evangelio a través de 5 discursos. Nuestro verso se encuentra al finalizar su último discurso, este que se conoce como el Sermón del Monte. El Sermón del Monte, que podemos decir que es la ética del reino para sus discípulos, pero para la iglesia actual, o sea que es vigente para nosotros hoy. Y pensando en un contexto más inmediato, este verso lo podemos encontrar en un contraste que hace Mateo a través del prudente y el insensato, según la NBI, o si piensas en la Reina Valera, los 2 cimientos. Y lo que hace este pasaje es contarnos de 2 hombres. Un hombre prudente que oye y pone en práctica la palabra del Señor, y otro insensato que escucha pero que no practica. El prudente construye su casa sobre la roca y dice que vienen las lluvias, los ríos, los vientos, pero que su casa no se derrumba porque estaba cimentada sobre la roca. El insensato, por contrario, es aquel que construye su casa sobre la arena, que vienen las lluvias igual, los ríos, pero que su casa se derrumba porque estaba edificada sobre la arena. Con esto en mente, déjenme contarles una historia. Hace algunos años Dios me dio la oportunidad de acompañar a una familia desplazada que iba a construir su casita en unos lugares apartados en Medellín. Fuimos algunos jóvenes a ayudar, más con mucho corazón que conocimiento, y lo que me sorprendió fue en el lugar donde esta familia iba a construir su casita. Era una ladera, era una montaña y no era un terreno muy estable. Y fuera de eso, su cimiento eran unos palos, y yo me quedé pensando, ¿qué será de esta casa con un fuerte aguacero? Pregunta para iniciar nuestro tiempo devocional en casa. ¿Sobre qué cimiento hemos construido nuestra vida? Les invito para que escuchemos la próxima canción y entramos así a nuestro tiempo devocional en casa. Si mis pies resbalan al andar, me golpean las olas sin cesar y siento que me ahogo en el mar. Escondido en tu gracia estoy, aferrado a tu promesa, oh Dios, de que hasta el final me sostendrás. La roca de mi salvación, la roca fiel, poderosa es su voz.
Iniciamos nuestro tiempo con nuestra primera palabra, la confesión. Este texto nos está invitando a la obediencia. Hay una frase que podemos recordar todos de nuestros padres. Nuestros padres nos decían que por este oído le entra y por el otro le sale. Y esa idea o esa frase hacía referencia a que los escuchábamos, pero no le obedecíamos. Nuestro texto está iniciando con una palabra diciendo: todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica. Y cuando miramos un poquito, ¿qué es eso de que todo el que me oye estas palabras? Jesús está haciendo referencia a todo lo dicho anteriormente en el Sermón del Monte. Y cuando uno piensa en ese discurso hermoso, la ética del reino del Sermón del Monte, uno encuentra que Jesús les está diciendo a sus discípulos que sean la luz del mundo, que sean la sal. Les está enseñando sobre el amor a los enemigos. Les está hablando de la necesidad del ayuno y la oración. Les está enseñando acerca del juzgar a los demás, de la ira y el enojo. Les está hablando del adulterio y del divorcio. Y siempre les está mostrando cuáles son las motivaciones de su corazón. Nosotros debemos de contextualizar este texto a la luz del sacrificio de Jesús, a la luz de aquel quien cumplió la ley, quien dijo: yo no he venido a anular la ley, sino a cumplirla. Este texto comienza diciendo una demanda de no solo escuchar, sino poner en práctica sus palabras. Pero nosotros, los que hemos sido llamados por su gracia a ser sus discípulos, es importante hacer esta aclaración, que nosotros no obedecemos a Jesús, no obedecemos su palabra para alcanzar su amor, antes porque hemos sido alcanzados por su compasión. Nosotros no obedecemos sus mandamientos para acercarnos o hacer un trueque con Dios. Es más porque hemos sido acercados por el sacrificio de Jesús, que la dinámica del Evangelio para sus discípulos es que escuchemos su voz y le sigamos. Y nos está hablando de la obediencia. Entonces este texto lo debemos de filtrar por Jesús mismo. Ahora, nosotros queremos parecernos a Jesús. Y para parecernos a Jesús tenemos que seguir sus palabras. Con esto en mente, pensemos en qué cosas puntuales, en qué cosas personales Dios nos ha estado hablando, Dios te ha venido hablando, que necesitamos responder en obediencia. ¿En qué cosas puntuales la palabra del Señor viene mostrando nuestra maldad, nuestro necio corazón, que necesitamos acudir al arrepentimiento y a la fe y responder en obediencia a nuestro Señor y Salvador Jesús? ¿Qué tal si piensas en las relaciones? ¿Te ha venido hablando el Señor acerca de relaciones dañinas? ¿Qué tal si piensas en los negocios? ¿Qué tal si pensamos en nuestra vida devocional? ¿Cómo ha venido el Señor hablando a nuestra vida que espera que respondamos en obediencia? Con esto en mente, ¿qué tal si oramos juntos pidiéndole al Señor que nos ayude a responder a Él en obediencia por medio de su palabra y por la dirección de su Espíritu Santo? Oremos pues, hermanos. Señor, oramos reconociendo que aquellos que somos tus hijos, que hemos sido salvados por tu gracia, y al escuchar tu palabra, al exponernos a tu evangelio, tú quieres transformar nuestras vidas, tú quieres transformar nuestro corazón. Y Señor, hoy te rogamos que nos muestres desde la realidad de nuestra maldad, que traigas luz a esas realidades de pecado, que necesitamos que tu gracia nos ayude y tu Espíritu Santo
nos capacite para responder a ti en obediencia, Señor. Ayúdanos por tu gracia inmerecida. Ayúdanos a ser conscientes que necesitamos responder a ti en obediencia, Señor, para ser como tú eres, Señor, para ser semejante a ti. Y reconocemos nuestra maldad y nuestro pecado, pero reconocemos que por tu sacrificio y por tu gracia inmerecida, tú nos guías, nos perdonas y nos limpias. Reconocemos que necesitamos responder a ti en obediencia continuamente, Señor, en la dinámica del Evangelio. Oramos reconociendo nuestra necesidad de responder en obediencia, capacitados por ti. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, continuemos pues en este tiempo de nuestro devocional en casa y les invito para que escuchemos la próxima canción. Mi esperanza en tu sangre está, mi refugio en la tempestad, en tormentas hoy puedo cantar. Escondido en tu fuerza estoy, aferrado a tu promesa, oh Dios, de que hasta el final me sostendrás. La roca de mi salvación, la roca fiel, poderosa es su voz. La roca de mi salvación, la roca fiel, infinito es su amor. La roca inconmovible. La roca inconmovible. Continuamos con nuestra siguiente palabra y nuestra palabra es adoración. Cómo este texto nos muestra un atributo del Señor y cómo podemos adorar al Señor por ese atributo. Este texto nos muestra a Jesús como la roca, nuestra roca eterna. Pero este verso hace algo, y es que este verso primero nos humilla. ¿Por qué nos humilla? Porque nos invita a la obediencia y de alguna manera está haciendo algo en nuestro corazón por nuestra incapacidad de obedecerle. Pero también nos llena de esperanza a saber que podemos mirar fuera de nosotros y pensar en Jesús como la roca eterna. Jesús, el que cumplió la ley por nosotros. Jesús, nuestro sustituto, nuestra roca firme. Y pensamos en ese sacrificio perfecto, en su muerte, en su resurrección a favor nuestro. Y podemos ver entonces en Jesús la provisión de Dios para construir nuestra vida sobre un fundamento firme. Sobre Jesús podemos entonces construir nuestra vida como una casa espiritual en el único fundamento firme, en Jesús. Miren lo que dice la Biblia de Herencia Reformada, hablando de este tema del Sermón del Monte, de nuestro texto. Dice así: los estándares de la obediencia de Cristo son imposibles sin su gracia, y sus leyes constantemente constriñen a su pueblo a que busquen más gracia de parte de Dios. Nosotros entonces somos invitados por Jesús, por el Evangelio, a construir sobre Él mismo la roca eterna. Y nos hace recordar un atributo precioso de Jesús, un atributo hermoso de Dios, y es la inmutabilidad de Dios. Dios no sufre cambios.
Dios no cambia. Por eso es tan seguro que nuestra vida la podamos depositar en alguien que no varía, que no cambia, que es firme, que su gracia y su amor permanecen por toda la eternidad, a pesar de nosotros. Cuando conectamos este atributo de Dios, pensando en Jesús como la roca eterna y conectándolo con la historia de la introducción que les conté, siempre me quedé pensando qué sería de esta casa que fuimos a construir, que era, los cimientos era madera, unos trozos de madera, y pensaba yo en lo fácil que podía ceder esta casita, pero pensando cómo nosotros al ser cimentados en la roca, en Jesús, podemos pensar en estabilidad, podemos pensar en que siempre vamos a estar firmes, no por nuestras obras, no por nosotros, sino por aquel que es la roca eterna. Entonces, adoremos a Jesús, nuestra roca eterna. Señor, gracias porque eres tan distante y tan diferente como nosotros, que somos inestables, inseguros, incapaces. Pero qué lindo saber que nuestra esperanza está en la roca eterna, en Jesús, el Señor, el autor de la fe. Y tú no cambias, Señor. Te adoramos, Señor, reconocemos tu grandeza, reconocemos que siempre has sido el mismo en la historia. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento vemos tu grandeza, vemos tu poder, pero vemos tu gracia inmerecida que no cambia. Tu gracia inmerecida con un pueblo rebelde y tu gracia inmerecida con nosotros, tu iglesia hoy. Entonces te adoramos y te bendecimos, Jesús, la roca eterna, en que podemos estar firmes por la eternidad. Oramos así, Señor, agradecidos porque esa roca, por tu gracia, ha venido a nosotros y nos ha llamado a salvación y a vivir el Evangelio. Gracias, Señor. Bueno, seguimos disfrutando de este tiempo de devocional en casa. Escuchemos la siguiente canción. Sobre la roca estoy de pie y lo demás arena es. Firme estaré, y al no poder su rostro ver, descansaré en su gracia fiel. Firme estaré, sobre la roca estoy de pie y lo demás arena es. Firme estaré, y ya no poder su rostro ver, descansaré en su gracia fiel. Firme estaré, la roca de mi salvación, la roca fiel, poderosa es su voz. La roca de mi salvación, la roca fiel, infinito es su amor. Llegamos en nuestro tiempo devocional en casa a la súplica. Hay algo especial que necesita ser transformado en nosotros. El texto que nos acompaña hoy nos cuenta de un hombre prudente, pero que ese hombre prudente fue aquel que escuchó la palabra, que la puso en práctica y que construyó sobre la roca. Como manera de súplica, les invito para que roguemos al Señor que nos haga sensibles para poder identificar cuando nosotros estemos construyendo nuestra vida espiritual
sobre otro fundamento que no sea Jesús. Permítame proponerle dos grandes cosas que están pasando, que se evidencian en la iglesia cristiana. Aquellos que construyen sobre el legalismo y aquellos que construyen sobre el libertinaje. Y dejan el fundamento, dejamos de construir sobre la roca, sobre Jesús. Quiero citar una frase de Spurgeon que dice de esta manera: te contaré algo personal para animarte. Mi única esperanza de entrar en la gloria descansa en la plena redención de Cristo, realizada en la cruz del Calvario por el impío. En eso confío firmemente. No tengo ni sombra de esperanza en otra cosa. Y tú te hallas en la misma condición que yo, pues nadie tiene mérito alguno digno de ser considerado como base digna de confianza. Nosotros entonces estamos invitados por el Evangelio a identificar cómo nos vamos deslizando fácilmente en construir sobre algo diferente de Cristo. Y nos apartamos hacia el legalismo, tratar de hacer un trueque, tratar de aparentar, o nos apartamos hacia el libertinaje, como si las demandas justas del Evangelio y las dinámicas de la obediencia y la fe no estuvieran presentes para los discípulos hoy. Es más, recordamos a nuestros hermanos, los reformadores, en una de las 5 solas, solo Cristo. Y cuando ellos hablaban de solo Cristo, recordemos que ellos decían que la salvación se encuentra solo en Cristo, excluyendo así todo camino para llegar a Dios. Excluían todo camino diferente que no fuera Cristo. Entonces les invito para que en manera de súplica roguemos al Señor, supliquemos al Señor por nuestros corazones, que a veces se pueden deslizar fácilmente hacia el legalismo o hacia el libertinaje. Pero también supliquemos por la iglesia, por nuestra comunidad Redil Estadio, y de esa manera poder servirnos unos a otros y acompañarnos unos a otros, y de estarnos recordando continuamente el Evangelio. Solo Cristo, solo Jesús, construir solo nuestra vida en Cristo. Y en un último momento les invito para que supliquemos por la iglesia en general. Cuando damos un vistazo a la iglesia cristiana, uno podría pensar que la iglesia cristiana ha asumido estas dos corrientes y ha sido permeada por el legalismo y el libertinaje. Y han abandonado de construir sobre la roca, sobre Jesús. Entonces supliquemos pues en esta mañana, y supliquemos con estas palabras de Marcos Vidal, que dice en una de sus canciones: he anclado mi vida al pie de esta cruz antigua. Que nosotros podamos decir: estamos anclados al pie de esa cruz antigua. Estamos anclados solo en Jesús. Roguemos, supliquemos al Señor. Señor, te suplicamos en esta mañana, primero algo personal, nuestros propios corazones, para que nos guíes y nos muestres esa tendencia que tenemos de apartarnos solo de la fe en Jesús y correr al legalismo o al libertinaje. Haznos sensibles y enséñanos que la fe se basa en confiar plenamente y obedecer plenamente solo a Cristo. Edificar nuestra vida sobre la roca eterna, Jesús el Señor. También te oramos por nuestra comunidad Redil Estadio. Tantas personas nuevas que están llegando, Señor, de pronto maltratadas de algunas otras iglesias. Rogamos que nos permita ser
un lugar donde el Evangelio sea expuesto de una manera sana y sencilla, que Jesús sea el centro, que el atractivo sea su gracia y la esperanza inmerecida que hay en Él, que transforma, que guía y que libera. Y también oramos, Señor, por la iglesia general, por la iglesia cristiana, que tan fácilmente se aparta, Señor, a estas dos corrientes. Ten misericordia, y esa reforma que pasó hace muchos años, que sea vigente hoy. El reformar las iglesias con la idea de que solo Cristo es suficiente, solo Jesucristo es necesario, solo hay un camino y es nuestro Señor y Redentor Jesús. Suplicamos pues que nos permitas vivir anclados al pie de esta cruz antigua, vivir anclados y cimentados en ti. Gracias, Señor. Gracias porque solo tú eres suficiente. Oramos así juntos en el nombre de Jesús al Padre. Amén. Bueno, seguimos avanzando en este tiempo de nuestro devocional. Los invito para que meditemos en esta próxima canción. Llévame, llévame a la roca que es más alta que yo. Guíame, guíame a la roca que es más fuerte que yo. Tú nos sostienes, nos fortaleces. Inconmovible eres Cristo Jesús. Tú eres el ancla inamovible, nuestra esperanza, nuestra roca eres tú. Llegamos a nuestro último momento de acción de gracias. Pensemos así entonces en una decisión de actuar con base en la gracia de Dios. Pensemos en asumir un compromiso para hoy de acuerdo a este texto. Entre otras cosas, una invitación a estar memorizando los textos de devocional en casa. Este es un texto precioso para recordar y memorizar. ¿Qué tal si evaluamos como una acción de gracias, como pensar en responder al Señor? Pensar sobre qué fundamentos estamos construyendo nuestra vida. Y ese tema tan recurrente en nosotros y que nos ha venido acompañando tanto en estos últimos días en las predicaciones, que nos muestran esa necesidad de arrepentimiento y fe por los ídolos que hay en nuestro corazón. Y dejar cómo esos ídolos inclusive nos definan. Si piensas en el estudio, si piensas que el dinero te define, si piensas que es una relación lo más importante, aún el empleo. Como dice un libro que se llama Ídolos del Corazón, que dice de la siguiente manera: ¿qué es lo que tanto anhelas que tu corazón clama? Dame esto o me muero. O lo que dijo Juan Calvino, que nuestro corazón era una fábrica de ídolos. Déjenme proponerle dos acciones para ese tema de nuestro corazón necio al buscar ídolos que lo definan. El primero es que necesitamos continuamente
revisar nuestro corazón. Necesitamos evaluar qué es lo que más estamos dando importancia. Nuestro tiempo, nuestras fuerzas, ¿dónde están siendo invertidas? Pero también déjenme proponerles algo. Una forma de identificar los ídolos y cómo nuestra vida se puede ir por allí y desgastarse en esos ídolos es acogernos a la comunidad. ¿Usted ha pensado cómo la comunidad, cómo nuestra iglesia nos ayuda con este hermano que camina conmigo, que está conmigo batallando la fe, me puede ayudar a identificar esos ídolos en mi corazón? Le has dado el permiso a un hermano para que te acompañe en este largo camino de la fe. Y por eso déjame recordarte que eso es lo lindo de la iglesia, de la comunidad. Y te pregunto, ¿participas activamente de los espacios pensados en la iglesia para vivir en comunidad unos a otros? Para que nos ayudemos unos a otros a identificar esos ídolos que hay en nuestro corazón, esas cosas erróneas en las cuales nos desgastamos, que nos definen y que pasan a ser lo más importante. ¿Qué tal si piensas, si estás valorando aquellos espacios como reto, jóvenes, espacio para las damas, los ayunos? ¿Qué tal si juntos oramos al Señor para que nos ayude a ser más vulnerable en estos espacios de comunidad y poder decirle al otro con toda tranquilidad: necesito que me acompañes, necesito que camines conmigo, necesito que me ayudes a identificar los ídolos que hay en mi corazón y acudir al Señor en arrepentimiento y fe? Entonces, como acción de gracias, oremos al Señor por nuestro corazón y oremos al Señor por la dinámica hermosa de la comunidad, el Redil Estadio. Y si tú no participas activamente de una comunidad, eres bienvenido. Eres bienvenido para que puedas conocer el Evangelio de una manera sana y sencilla, y para que podamos vivir el Evangelio de unos a otros. Oremos pues, mis hermanos. Señor, hoy en esta mañana tú hablas a nuestro corazón y podemos evidenciar lo fácil que es empezar a definirnos por los ídolos, Señor, y empezar a desgastar nuestra vida ahí, Señor, pensando que el trabajo es lo que nos define y es lo más importante, pensando que es la economía lo más importante, las relaciones, tantas cosas que es fácil que nuestro engañoso corazón se quiere resbalar. Y continuamente, Señor, te pedimos, muéstranos las realidades de nuestro corazón, pero también muéstranos la cruz que evidencia que tenemos esperanza y acudimos a ti en arrepentimiento y fe. Pero también, Señor, hoy yo te doy gracias junto con mis hermanos por la comunidad. Valoramos profundamente el que tú nos hayas puesto en una comunidad para aprender unos a otros, para servirnos unos a otros, pero también para acompañarnos unos a otros, para exhortarnos unos a otros. Y por eso, como acción de gracias, Señor, reconocemos que necesitamos esos espacios para poder ser expuestos a nuestro corazón y nuestras realidades, a nuestros hermanos, Señor. Necesitamos los espacios que hay en la iglesia, Señor, que hay en la comunidad para vivir el Evangelio unos a otros. Entonces, Señor, anima a aquellos que están alejados, Señor, para que puedan ver en sus hermanos, en la comunidad, una oportunidad para poder identificar los ídolos y las realidades de nuestro corazón y poder volver al fundamento, la base, la roca, Jesús. Gracias, Señor.
Gracias por la comunidad tan bella que nos has regalado, por tu gracia inmerecida, Señor, y por la dinámica de unos a otros. En el nombre de Jesús. Bueno, hemos llegado así a nuestro último momento de este espacio devocional en casa. No te olvides de compartirlo a otros, llevar la luz de Jesús a otros a través de este devocional. Que el Señor te bendiga. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra. Gracias por acompañarnos en este tiempo de leer y orar la palabra de Dios. Hasta nuestro próximo devocional en casa. Tu diestra me ha sostenido.